Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Escorpio, con el trabajo. Por cierto, hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Escorpio, cómo están las energías a nivel laboral. Mi queridísimo Escorpio, yo veo a algunos de vosotros que tenéis la necesidad de tomar cierta decisión, ¿bien? Dentro del trabajo. También dicen las cartas, Escorpio, como que ves muchos obstáculos, ¿no? Dentro del trabajo, obstáculos en cuanto a igual no consigo lo que quiero, mis objetivos en este lugar, en fin, todo. O sea, como que esos obstáculos que tú ves te llevan a estar en duda si estás en el lugar correcto o no. Yo te diría que sí estás en el lugar correcto, ¿bien? Pero esto ya cada uno después, cuando llegue el momento, pues ya sabe si tiene que tomar una decisión o no, ¿bien? Los Escorpio que no estáis trabajando, te digo, Escorpio, que tú tienes la oportunidad. Mira, en un primer momento, Escorpio, puede ser que tú estés trabajando con alguien, pero como que sabes perfectamente que esto es por un tiempo, esto no es por mucho tiempo, esto es no es algo de todos los días, ¿no? Como que tú vas de vez en cuando a este lugar y demás. Pero aquí dicen las cartas, Escorpio, tú vas a tener la oportunidad de regresar a un lugar del pasado. Bien, entonces ahí es donde yo te veo la oportunidad realmente de trabajo, de fluir en esta situación, ¿eh? Escorpio, que tenéis un negocio. Bien, Escorpio, necesitas tranquilidad. Ahora mismo está todo muy alborotado en tu negocio, ¿eh, Escorpio? Entonces, ahora mismo yo te diría, Escorpio, ¿hay alguien como detrás tuyo que te roba esa calma, esa tranquilidad en tu negocio? Yo te diría que sí. ¿Es este alguien una persona que pueda perjudicarte a nivel económico en tu negocio? Yo pienso que no, ¿vale? Las cartas dicen que no, ¿vale? Tienes que hacer un cambio. Para tú evitar que esta persona te perjudique económicamente, dice, tú debes de cambiar algo o cambiar tu forma de trabajo o algo así. Yo te diría que es cambiar tu forma de trabajo. Ábrete el camino en otro lugar. Ábrete camino en otro lugar, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Por cierto, Escorpio, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Escorpio, respecto a tu economía, que dicen las cartas, Escorpio, hay algo que ha estado parado durante mucho tiempo a nivel económico. Bueno, pues esto llega, dicen las cartas que esto es algo que llega a tu vida. Este dinero tiene que llegar tarde o temprano, pero que llega más temprano que tarde. Bien, Escorpio, que estéis esperando un dinero relacionado con el exterior, con una mujer en concreto, mucho cuidado con esto. Dice, porque a ver, y en el caso de que os pidan dinero, también os digo que tengáis mucho cuidado porque os arriesgáis a no recuperarlo, ¿bien? Y los que estéis esperando recibir dinero, yo te digo que ese dinero no se recibe todavía, ¿vale, Escorpio? Firmas importantes a nivel económico, dicen las cartas que sí, pero que son firmas también que te traerán tus dudas, Escorpio. O sea, aunque sean unas firmas positivas, también traen unas dudas a ti, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solterito. Escucha tu voz interior, Escorpio. Escucha tu voz interior, porque aquí lo que dicen las cartas es, tú necesitas confiar. Tú necesitas confiar. ¿Sabes qué pasa, Escorpio? Que, a ver, cuando a uno le han dado ya muchos palos,
vale, hay una desconfianza, pero también yo te hablo de otro tipo de, no solo de esta desconfianza, sino de otro tipo de desconfianza. O sea, como que tú piensas que las personas que se puedan acercar a ti no llevan un interés emocional, sino otro interés. Entonces aquí lo que te están invitando las cartas es a que escuches tu voz interior y a que confíes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Podríais iniciar comunicaciones, aquí hablan de comunicaciones con una persona, que en un principio son comunicaciones que como que no se les presta mucho atención, ¿vale? A estas comunicaciones. No, como que sí, hablo con esta persona, pero no le presto mucha atención. Bien, esta persona será importante en tu vida, Escorpio. Aunque es una situación, Escorpio, que va a ir, es una historia, ¿vale? Vamos a decir, es una historia que va lenta, bastante lenta. Bien. ¿Qué pasa aquí con esta persona? ¿Qué pasaría? ¿Tú con esta persona podrías tener una relación estable? Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa en un principio? Que esta persona de alguna manera, dicen de alguna manera, no de alguna manera, ¿qué leches? Está con alguien. Lo que pasa es que ese alguien está en otro lugar. O sea, entre ellos hay muchísima distancia física, bien, y también dicen las cartas, es una relación que no se ha tomado ya una decisión, porque como cada uno está en un sitio y apenas se ven, pues les da igual. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú llegas a la vida de esta persona y esto va avanzando, Escorpio? Entonces ahí sí te diría que esta persona tomaría una decisión, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Bien, los que estáis solteritos, aquí dicen las cartas de Escorpio, deberías de estar preparado para una nueva vida, para nuevos acontecimientos, que tú no quieres salir de tu zona de confort, que tú estás muy bien como estás, pero que también de vez en cuando necesitas a alguien. Y aquí dicen las cartas que por mucho que tú estés arraigado a esa zona de confort, dice, aquí van a haber acontecimientos en tu vida con esta persona que lo cambiarán todo. Y como bien te he dicho en un principio, Escorpio, tú a esta persona no vas a hacer ni puñetero caso en un principio. Sí, hablarás con esta persona, pero como puedes hablar con el vecino, con la vecina, con la que te encuentras en el parque. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Solteros. Nuevas ilusiones llegan a tu vida, Escorpio. Aprende a confiar de esta persona, porque esta persona, sí te garantizo yo, Escorpio, que no lleva los intereses que tú crees que lleva todo el mundo contigo. No lleva esos intereses. Me quedo un poquito sin voz, ¿eh? ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Escorpio es una persona que puede tener cargas familiares, que la puedes conocer en un entorno en el cual tú te mueves mucho, con sentimientos verdaderos, Escorpio, con sentimientos profundos y verdaderos. Y una persona que, independientemente en un principio haya o no tomado esa decisión con la parte oficial que está en otro lugar, dice, antes de la toma de decisión vosotros estáis viviendo juntos ya. No va a ser de la noche a la mañana. Tú no vas a conocer hoy a esta persona y dentro de un mes vas a estar viviendo con ella. No. ¿Vale? Es algo que va lento. Ya te lo he dicho antes, ¿eh, Escorpio? Y esto quiero que lo tengas en cuenta. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, solteros. No te me vayas, ¿eh?
que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados en convivencia y Escorpio que estáis de novios, casados en convivencia y novios. Escorpio, ¿te sientes solo? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, Escorpio? ¿Qué pasa aquí? Dice, no estás bien ni contigo ni en la relación, Escorpio. Tú no tienes ganas realmente de seguir en la relación o no tienes ganas de seguir viviendo la relación, vamos a decirlo así, como la estás viviendo. Quizás quieras vivir la relación de otra forma. Vamos a ver qué más. ¿Por qué dicen esto las cartas? ¿Por qué dicen esto las cartas, Escorpio? ¿Qué pasa? Dice, se avecinan cambios que quizás no estés muy preparado o muy preparada. Y sabes que vienen esos cambios, ¿no, Escorpio? Entonces ahora mismo tú necesitas, dicen las cartas, estás en una situación de tu vida en la que estás necesitando libertad. Sí quieres seguir con la persona, pero quizás quieras seguir como de novios, cada uno en su casa. Eso es lo que están diciendo las cartas. Este agobio que tú tienes, Escorpio, dicen las cartas, que deberías de hablarlo o acabará mal. O acabará mal. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. A ver, Escorpio, mira, yo te voy a decir una cosa. Esto que a ti te está pasando, Escorpio, es totalmente transitorio en tu vida. Tú ahora mismo estás en un camino concreto en el cual estás en búsqueda de ciertos objetivos. Entonces, puedes sentir que la relación te está paralizando tus objetivos, tu forma de vida, puedes sentirlo. Pero también es cuestión de que tú te adaptes también a la situación. ¿Bien, Escorpio? Si tú ahora mismo tomas una decisión, dice, a los 2 días estás volviendo con esta persona, porque realmente no ha llegado esa hora de marcharse. Todavía no ha llegado. Así que esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, casados, en convivencia y novios. No puedes cambiar las cosas, dicen las cartas. Dice, tú Escorpio, no puedes cambiar las cosas así de la noche a la mañana, Escorpio. Esto es algo que tú llevas dentro. Dicen las cartas, esto es algo que tú llevas dentro. Dice, es algo que es un patrón que tú estás repitiendo de vidas pasadas. ¿Bien? Entonces, tú ahora mismo, tú puedes pensar perfectamente, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Te puedes dar esa oportunidad en la relación, bueno, a ver qué pasa, y luego querer cambiarlo todo de la noche a la mañana. Hay muchas pruebas que pasar todavía, Escorpio. Hay muchas pruebas, sí es cierto que hay un triunfo en tu vida, Escorpio. Tú llegarás a ese triunfo, pero el problema no es la relación realmente. El problema no es la relación, el problema eres tú. Se me traba la lengua. O sea, el problema eres tú, Escorpio. El problema es la incertidumbre, las inseguridades que tú tienes. ¿Bien? Ya me contaréis, mi queridísimo Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje especial del amor te dice, Escorpio, nadie te quita nada.
Y si alguien te quita algo, es que no era tuyo, Escorpio. El amor no se quita, Escorpio. El amor no te lo pueden robar. El amor de una persona no se roba. Y si te lo roban es que no era tuyo. No hay más. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio. Con tu salud, no te me vayas, que vamos a hablar de tu lado espiritual. Escorpio, quiero que le prestes atención y especial atención a todo lo que tenga que ver con los riñones. Y especial atención, hago hincapié, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con tu mensaje general. Escorpio, y tu mensaje general. Llega el momento de avanzar, de renacer, de enfrentar todas los obstáculos, de enfrentar a lo que no te parece bien, de la gente cercana a ti, Escorpio, de tirarse al ruedo sin nadie que te agarre, cada uno que le aplica su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí vamos con tu mensaje espiritual. Como siempre, será solo para las personas que os sintáis identificados, o si sintáis identificados o conectéis con ese ser querido. Y aunque creo, Escorpio, que algunos de vosotros ya habéis tenido algún sueño últimamente con esta persona que sale aquí, ¿vale, Escorpio? Esta persona como que ya se te ha mostrado en sueños porque tú estás como necesitando, como necesitando o echando mucho de menos a esa persona o algo por el estilo, Escorpio. Quizás por toda la incertidumbre que tú estás viviendo, Me muestra mucho esta persona un frasco, pero es que no sé lo que me quiere decir, un frasco. Un frasco que es como un bote como de perfume o algo así. Ahora se me está mostrando un hombre. Lleva algo colgado aquí, esta persona. Viste como de blanco. Lleva como una camisa blanca. Un hombre con un poquito de barba, así, Escorpio. Y una nariz bastante afinada. Fina, muy fina, una nariz fina. Este hombre habla mucho, es que no sé qué me quiere decir, de un reflejo. Habla de un reflejo. Un reflejo, pero es que no sé lo que me quiere decir con esto. Es que no entiendo. La letra A está marcando muchísimo. Me muestra, o sea, me hace entender lo del reflejo y me hace así. Me hace así. Esto ya cada uno de vosotros lo tenéis que saber qué es lo que te quiere decir esta persona, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ¿qué más? El número 49 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Escorpio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.